aquí. Hola, compañeros y compañeras. ¿Qué tal? Otro día de podcast. Otro día. ¿De qué hablamos hoy? Pues mira, ha salido un tema que a raíz de las denuncias, de la inspección, sobre todo en el tema de los pecatas, se nos entendió como una mega bombilla de que no estábamos haciendo uso de esta herramienta que disponemos y que es súper importante, porque nos permite como trabajador notificar el riesgo al que estamos sometidos. Estamos hablando de la hoja de riesgos biopsicosociales. Estamos hablando. También se conoce como hoja de riesgos potenciales. Tiene ahí como esos dos nombres. Es una herramienta que tenemos en Frema Exacto. y que yo creo que no se acaba de conocer bien como para poder hacer uso, y como trabajadores es súper importante. Porque a que tú sabes hacer una hoja de seguridad al paciente Sí. y luego nosotros nos olvidamos de nosotros mismos. Yo he hecho un montón de hojas Claro. porque cuando el riesgo lo objetiva, si lo ves desde fuera, es como muy fácil, pero en nosotros nos es muy difícil priorizarnos. Sí. Y Tiene mucha relación en el sector, ¿no? En el sector de la sanidad y de la atención, ¿no? del Es como cuidador. que somos muy de para afuera y nosotros estamos sometidos a un estrés que nos acaba afectando muchas veces en nuestra vida privada cuando salimos del trabajo, Exacto. y que es lo que tenemos que valorar. Sí. Hay que recordar que esto puede ser riesgos tanto físicos como mentales, porque siempre hablamos de salud mental, nos llenamos la boca de este tema, pero luego es lo que decimos muchas veces, banalizamos situaciones, nos damos importancia, nos quejamos en el ascensor y en el pasillo y se queda ahí. Y esto es una herramienta que nos hace que exista un seguimiento y que no caiga en vano. Además, también se genera un clima de trabajo cuando estamos sobrepasados y hablamos entre nosotros que no es positivo tampoco. Exacto. Y que no está intentando mejorar. El hablar con tu compañero está súper bien porque es tu equipo y te va a entender, pero hay que dar un paso más para querer mejorar y también quitarnos esa responsabilidad de que nosotros asumimos nuestra responsabilidad en el trabajo, pero la empresa tiene que asumir su responsabilidad en crear un ambiente de trabajo seguro y que no repercuta en tu salud. Vamos a poner ejemplos por lo que se podría hacer. Pues, por ejemplo, que un usuario haga una amenaza a un compañero o compañera o a ti mismo. También puede ser un tema del espacio, pues que no hay luz, que el aire acondicionado no funciona bien, que hay un riesgo de algo que haga daño a alguien, o pues la sobrecarga de trabajo, que también decimos que sería una cosa de salud mental, como ha pasado con el ejemplo clarísimo de los pecatas, como puede pasar también con el ejemplo de la circular de fisios, y entonces como dar este paso para que se trabaje sobre un tema que creemos importante. ¿Dónde se encuentra esta hoja, Marta? Esta hoja está en la intranet con el nombre que tú indicabas. Hoja de riesgos potenciales. Y esta hoja la tenemos que notificar tanto al director como al delegado de prevención. Bueno, a veces hay espacios que no hay delegados de prevención, entonces se tendría que explicar a cualquier delegado. Enlace sindical que Exacto. tú tengas en la zona y que pueda representarte. Y a mis mayores, si no encontramos esta disponibilidad, siempre está las secciones sindicales. Este es un punto que no sale obligatorio en el proceso de notificar una hoja de riesgos, pero nosotros lo vemos súper importante, y es porque al final la representación de los trabajadores necesita conocer qué riesgos en qué zonas se están dando para poder ser conscientes de ellos y para agruparlos también y coordinar un poco la estrategia con las empresas. Yo pienso que siempre es mejor y deberíamos poder llegar a ese punto que tanto cuesta en encontrar las medidas comunes, de trabajar desde el prisma de la representación de los trabajadores, del trabajador, porque nosotros somos trabajadores de la empresa, y la gestión de la empresa, que también son trabajadores, pero tienen otra posición. Bueno, al final el que está en el barro muchas veces lo ve de una manera y el que está en otra posición lo ve de otra. Y al final son dos vías que deberían complementarse, pero que es bueno que existan estas dos vías y que la gente lo informe de estas dos maneras. Uno de los ejemplos, por ejemplo, para hacer una hoja de riesgos, yo soy enfermera en el Hospital de Barcelona. Del Hospital de Barcelona todos somos conocedores de una situación que se vivió que creó mucho estrés entre el personal, porque
profesionalmente, tú te dabas cuenta que había cosas que no podías llegar a hacer bien porque el paciente se derivaba en un momento que tú veías que lo importante era que estuviera en un sitio, se derivaba a otro centro donde las condiciones muchas veces no eran las que tú le podías dar en tu centro, y tú te ibas del puesto de trabajo con un malestar que muchas veces hemos acabado llorando, ¿no? Porque somos responsables también o nos sentimos, no somos, pero nos sentimos responsables de esa situación. Entonces, en esa situación, el trabajador tiene que notificar ese riesgo porque eso acaba afectando al día siguiente, no querer volver a trabajar o ir a trabajar con un malestar que cada vez más ir creciendo nos daría ansiedad. Es verdad. Esto es cierto que la empresa envía una encuesta a todos los empleados, que muchas veces recibimos ese mail, Cuando pero existe déjalo ahí. coordinación de prevención a nivel de alguna medida, se realizan estas encuestas. ¿Qué ha pasado? Que, por ejemplo, en el Hospital de Barcelona, la última que se hizo, contestó tan poca gente que no fue representativo el Claro, es que es algo resultado. que no, si lo dedicamos son 5 minutos y puede tener mucha importancia, porque ante una problemática que se queje una persona o 2 personas, a lo mejor no va a acabar en nada, pero en cambio, si se quejan 100 personas sobre un tema, pues se va a ver que realmente tiene un peso. Entonces, nos encanta desahogarnos con un compañero o con una compañera, pero que también existe esto y que se tiene que hacer, porque al final la empresa legalmente está cumpliendo porque lo envía, pero luego no hay herramientas, los sindicatos sobre todo, para luego poder dar un paso más. Estas encuestas son de carácter voluntario, ahí está el cel de la cuestión. Ellos tienen la medida de hacerlo y nosotros la medida voluntaria de contestar, pero no es voluntaria, es responsabilidad también, ¿no? Y darnos esa figura que es importante. Porque luego esto incluso podría tener un peso en la jurisprudencia. Sí, claro, los inspectores pueden valorar la sobrecarga de trabajo, que vemos que muchas denuncias que hemos hecho, sobre todo en el ámbito de gestión, van relacionadas con la sobrecarga, y la sobrecarga se puede detectar por un índice de riesgo potencial alto, el síndrome de Barnard, ¿no? Todo esto que va muy relacionado. Y es una manera de cuantificar esos casos, ¿no? De cuantificar y de hacer notable que el empleado ha utilizado todas las herramientas para que eso se mejorara y no ha sido posible. Entonces, el siguiente paso, pues el tema de la jurisprudencia, ¿no? Exacto. Estas hojas están divididas en dos partes. Una parte donde la rellena el empleado, donde notifica el problema, motivo, exacto. el riesgo que tú has detectado y tus posibles maneras de ver que este riesgo se disminuye. Y luego otra parte muy interesante, que es que esta hoja tiene que seguir y ser evaluada por el técnico de prevención de la empresa y dar unas medidas a seguir. Y con todo esto cerrar la hoja. Por eso nosotros creemos importante que también se haga llegar a las secciones sindicales, al representante sindical, a la Comisión de Seguridad de Salud, a quien tuviera, para poder hacer el seguimiento de este cierre y ver las medidas que la empresa ha ido proponiendo. Exacto. Para hacerlas. Y que luego también la persona que ha puesto la hoja de riesgo se quede también como tranquila de que ese riesgo se está trabajando, que no se ha quedado ahí. Muy bien. Ser conscientes de esto, ¿no? Pues yo creo que este es un tema importante, por lo que hemos dicho antes, porque lo banalizamos muchas veces, sobre todo personal sanitario, somos muy cuidadores del otro y no miramos lo nuestro, y que, bueno, pues que esta herramienta existe, que se puede utilizar y animamos a la gente a hacerlo. Sí, animamos a la gente que la conozca, que sea consciente y que con esos momentos que nos ofuscamos todos de querer mejorar algo, que también asumamos la responsabilidad de poner nuestro granito de arena y utilizar esta herramienta, que es una suerte también tenerla. Muy bien. Decimos nuestro lema. Siempre, ¿no? Haremos así. El podcast de hoy es muy informativo. Exacto. Porque trabajador informado. Trabajador no engañado. Así que nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.